Yo le pregunté principios básicos de la ecografía abdominal. ¿No? Buenos días, doctor Henry. ¿Se encuentra en la sala? Por favor, confírmeme. Muy buenos días a todos, sí, sí. Ok, doctor, vamos a dar inicio. Buenos días, muy buenos días, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional Galeno CIP. Les doy la bienvenida al diplomado en ultrasonografía de caninos y felinos. Curso modular Principios Básicos de la Ecografía Abdominal de Caninos y Felinos. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Henry. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora les cedo la palabra al doctor Henry para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. ¿Cómo está, asesora? Muy buenos días a todos los que están presentes acá, al aforo en general. Espero que se encuentren bien, que tengan un excelente fin de semana y que todo les vaya de película.
Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante que es los principios de ecografía abdominal en felinos y equinos, perdón, en felinos y en caninos, que nos va a dar mayor relevancia al momento de nosotros poder hacer unos diagnósticos. Y debido a tan amplio que es este tema, hemos tenido la potestad de sintetizar lo más importante para que sea absorbido de la mejor manera por ustedes. Entonces, dicho todo esto, si es que me permite ser anfitrión para poder compartir la pantalla ya, ahí estamos. Bueno, ¿me pueden decir si es que se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. ¿Alguien me puede ayudar con eso de que sí se ve o no la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, como les dije, vamos a ver principios de ecografía abdominal en caninos y felinos, donde que en las últimas décadas han sido un factor muy importante, un factor clave para el diagnóstico, ya sea de órganos internos, ya sea de sistema musculoesquelético, ya sea de ligamentos, ya sea de tendones. Entonces, la ecografía es nada más y nada menos que una herramienta de diagnóstico futurista donde que nos brinda una información a tiempo real del estado actual de los órganos que integran a una parte anatómica o a un individuo de una especie determinada. Si bien es cierto, para realizar un examen ecográfico del abdomen se puede comenzar por cualquier área siempre que se evalúen todos los órganos. Hay autores que comienzan el examen por el abdomen craneal, evaluando el hígado, y otros, en cambio, comienzan por el abdomen caudal con la vejiga. El procedimiento que vamos a seguir es de caudal a craneal, valorando en primer lugar la vejiga, a continuación, si es macho, la próstata, ¿ya? Y si es hembra, el aparato genital femenino. Después se puede también evaluar lo que sería el riñón izquierdo para pasar después al vaso, al estómago, al hígado, al riñón derecho. Y por último, se explora la zona central del abdomen para nosotros tener algo ya más específico y más claro. Ahora, en la preparación del paciente, lo primerito que se tiene que tener en cuenta es el afeitado. Se debe de afeitar la zona abdominal que se va a hacer el barrido o el escaneo ecográfico. Esto en gatos tal vez no se pueda hacer de afeitar debido a que no tiene mucho pelaje, pero en perros con bastante pelaje es idóneo, es idóneo el afeitado debido a que si no lo hacen, el piso eléctrico del microconvexo no va a darle, del transductor no va a emitir estos sonidos que luego van a ser interpretados en forma de imagen. Entonces se debe también de poner el gel acústico que se aplica en la piel para conseguir un cornáceo acústico perfecto entre el transductor y el paciente, así tener unas imágenes nítidas, unas imágenes excepcionales que nos van a ayudar también en un buen diagnóstico, ¿no? Entonces el paciente debe estar siempre en ayunas para que la distensión del estómago no interrumpa la imagen, ya sea del hígado, del vaso o de cualquier otra parte anatómica adyacente a esta anatomía. Entonces el paciente es posicionado de cúbito dorsal y sujetado suavemente de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Aquí es algo muy importante que tenemos nosotros que hablar al momento de sedar, al momento de anestesiar al animal para estos procesos. Ustedes saben que a veces existen técnicas donde que debemos anestesiar o relajar al paciente lo más necesario. Por ejemplo, cuando se trata de tomar tomografías computarizadas, tomografías axiales computarizadas, también en medicina nuclear, también en radiografía siempre se debe de sedar al paciente para tener
un adecuado manejo. Pero acá en la ecografía abdominal, la sedación casi no es necesaria y si se necesita de sedación debemos de evitar los opioides como la morfina y sus derivados debido a que generan jadeo y aerofagia misma que llena el tracto gastrointestinal de aire y nos va a distorsionar todo el abordaje. También de otra manera, la silacina provoca atonía gástrica y acumulación rápida de aire. Entonces, la silacina también no es muy usada en estos procesos. Ahora, la anestesia general será utilizada solo en raras ocasiones donde que se puede usar ya sea ketamina, ya sea propofol. Entonces, eso. Ahora podemos ver también el contraste de los barridos ecográficos y vemos que el hueso y el aire parecen hiperecoicos. El músculo ya tiene también una tonalidad como hiperecoica más oscura. El hígado y el riñón también están ahí. Ahora la grasa, Otra vez lo blanco, ese debe ser un error. Si a todos les sale el mismo error, debe ser eso. Ahora, a ver, alguien está con el micrófono encendido, por favor. Bueno, entonces también en los contrastes hipoecogénicos o anecoicos tenemos la grasa, la sangre y el líquido. Dicho todo esto, ¿cómo preparamos al paciente si es que este paciente viene con emergencia para hacer una ecografía abdominal? Ustedes lo que tienen que hacer primerito es preparar al paciente, pueden usar un venoclisis, se puede aplicar en venas periféricas como la cefálica, safena o en neonatos intraósea. Ya también puede aplicarse en la vena central, en la yugular. Entonces, todo depende de cómo ustedes se acomoden. Ya los calibres de catéteres pueden usar en felinos de menores de 2 kilogramos, pueden usar un calibre 24, de 2 a 4 kilogramos, un calibre 22, de más de 5 kilogramos, un calibre 20. En caninos, menores de 6 kilogramos, de calibre 22 a 20, de uno de 10 kilogramos, de 20 a 18 el calibre, de 20 kilogramos, un calibre 18 y de 35 kilogramos un calibre 16. Y si son caninos más de 35 kilogramos, se debe hacer con un catéter de 14. Ahora, aquí cuando son más de 35 kilogramos, lo que es recomendable es tener dos vías, una activa y la otra por si falla la que estamos utilizando, poder usar rápidamente esa. Ahora en bovinos y en equinos pueden usar calibres de 16 a 14. Ya ahí depende del criterio de ustedes. Ahora, todo también va a influir. Hay veces que para ecografía necesitan anestesia inhalatoria. Por ejemplo, en el caso de de mascotas branquicefálicas, tanto en perros como en gatos, usan anestesia inhalatoria para hacer estos abordajes. Entonces, el objetivo de este tipo de método es alcanzar los niveles en sangre que lleguen al sistema nervioso central. Son muy volátiles, estos vapores se emplean vía inhalatoria y su dosificación se estabiliza mediante un vaporizador. ¿Por qué son buenos estos agentes anestésicos inhalatorios? Debido a que, como ustedes saben ya perfectamente, que los anestésicos que son mediante TIVA y también mediante intramuscular se elimina por la orina, se elimina por vía renal y todo eso. En cambio, estos anestésicos se eliminan por las vías aéreas mismo y poca frecuencia o poco porcentaje por orina, etcétera. Ahora, entonces, dicho todo esto, aquí podemos ver la concentración alveolar. La concentración alveolar mínima en el gato, en el perro y en el humano, y los diferentes anestésicos inhalatorios, como es el
metoxiflorano, el alotano, el isoflorano, el enflorano, el desflorano y el óxido nitroso. Aunque también existen gases como el xenón que han estado ya aplicando. Entonces, esta anestesia inhalatoria ya va desde el siglo XVI, cuando empezaron a usar el éter en aves. Luego ya en 1846 usaron en humanos y en 1952 usaron en especies menores el alotano y desde ahí se ha ido evolucionando esto. Ahora los más usados son el iso y el sevoflorano y los de menor uso son el óxido nitroso y un agente nuevo, como ya les había dicho, es el xenón. Entonces hay otros que ya quedaron en interés histórico, como es el metoxiflurano, el cloroformo, el ciclopropano, el éter, el enflorano. Entonces todos son compuestos orgánicos menos el óxido nitroso, ¿ya? Entonces estos pueden ser definidos como hidrocarburos, olifáticos o éteres. Y el alotano es el hidrocarburo saturado que puede incrementar el problema de arritmias cardíacas y entonces no es a veces del todo bueno. Aquí podemos ver que para inducir a un paciente, podemos ver en el más usado que es isoflorano. En humanos necesitamos 1.15% de concentración alveolar mínima para inducción, en felinos en cambio 1.63, mientras que en caninos 1.30. Ahora también aquí vemos los opioides y es muy importante darles un resumen de todos estos fármacos para saber cuáles sí y cuáles no deben de poner en práctica para hacer este tipo de exploración. Acá podemos ver todos los opioides que son contraindicados para esto debido a que puede causar algunas alteraciones a nivel gástrico y nos puede alterar totalmente las posibilidades de dar un buen diagnóstico. Entonces, este es un grupo más importante de la analgesia veterinaria y humana, trata el dolor moderado e intenso y es usado en la fase de premedicación junto con agentes sedantes o ansiolíticos y también usados en anestesia multimodal preventiva, pero ya para cirugías de gran rango. Entonces, si es que no necesitamos en una ecografía aplicar esto, no podemos aplicar los opioides. Entonces, también tenemos lo que son los anestésicos generales y locales, aunque los anestésicos locales no tienen nada que ver hoy acá en la preparación del paciente para la ecografía, sí tiene que ver algo muy importante que es la ketamina. Entonces, la ketamina ustedes pueden usar en caninos y en felinos para hacer este abordaje. Entonces pueden usar tanto en vía intramuscular como endovenosa, en caninos de 5 a 15 miligramos por kilogramo de peso intravenosa y si quieren intramuscular de 15 a 25 y también en felinos de 5 a 8 miligramos por kilogramo de peso endovenoso y si quieren usar intramuscular del mismo modo 22 a 33 miligramos por kilogramo de peso. Esto siempre se debe de tener en cuenta para poder hacer o realizar. Ahora también usan, aquí está otro grupo de los que no debemos usar porque causa atonía intestinal y también mayor captación de aire en la anatomía del estómago. Podemos tener aquí en los agonistas alfa 2 adrenérgicos como la silacina, demetomidina, romifidina, medetomidina y dexmedetomidina. Aquí están los, las dosificaciones para caninos y felinos cuando se trata de cirugías, de sedación, ya. Entonces acá tenemos los tranquilizantes mayores y menores. Uno que es más utilizado también es la cepromacina para tranquilizar, ya sea vía gotas o también conos cuando se trata endovenoso, un cono de acipromacina, o también pueden aplicarlo como ustedes quieran, pueden aplicarlo intramuscular, subcutáneo, endovenoso. Entonces, máximo 3 miligramos totales en caninos, al igual que en felinos, máximo 3 miligramos totales, ¿ya?
porque después puede causar una descompensación de presión del sistema cardiorrespiratorio y puede haber colapsos colaterales. Ahora sí nos vamos a adentrar ya lo que sería en la parte de principios de ecografía. Aquí siempre debemos de tener en cuenta las divisiones de la parte abdominal para así nosotros tratar de dar una perspectiva de cómo, de dónde y hacia qué parte tenemos que dirigirnos con el transductor para nosotros obtener una imagen de dicho órgano. Aquí podemos ver que el abdomen se puede dividir en abdomen craneal, que es el epigástrico, abdomen medio, mesogástrico y abdomen caudal hipogástrico. Y estas divisiones tienen subdivisiones que podemos ver en el abdomen craneal, puede dividirse en hipocondrio derecho, en región sifoidea, en hipocondrio izquierdo. Ya el abdomen medio puede dividirse en flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo. Y en abdomen caudal podemos ver la región inguinal derecha, región púbica y región inguinal izquierda. Entonces nosotros ya, si sabemos todo esto, las partes, los cortes que son exactos también en gatos, pero ya vamos a ver más adelante, es exacto también la división abdominal en el gato. Entonces nosotros ya, si sabemos todo esto, ya procedemos. Aquí ustedes saben que también existen otras partes anatómicas como el colon, el ciego, el recto, el canal anal, también el hígado. El hígado es un órgano muy importante y donde que consta de, podemos ver, de proceso caudo del lóbulo caudado, también lóbulo lateral derecho, vesícula biliar, lóbulo medial derecho, lóbulo cuadrado, lóbulo medial izquierdo, lóbulo lateral izquierdo y proceso papilar del lóbulo caudado. Ya también tenemos aquí la curvatura menor, el estómago y la curvatura mayor. La curvatura menor siempre va a estar en relación al hígado, mientras que la curvatura mayor siempre al lado del vaso. ¿Ya? Ahora, también aquí, como ya les había dicho, la curvatura mayor del estómago siempre va a estar al lado del vaso, como tenemos acá. El duodeno también puede estar formado por duodeno de la flexura craneal, porción descendente, flexura caudal y porción ascendente, que también aquí podemos encontrar algunos tipos de patologías, ya sea benignas o malignas. Y también tenemos la flexura del duodeno y1, el y1 y posteriormente el colon descendente y el recto. Esto sería todo lo que estaríamos hablando de la parte abdominal, aparte de que si es macho, vamos a ver la próstata, vamos a ver la vejiga, y si es hembra, vamos a evaluar también todo el aparato reproductor femenino, para así posteriormente nosotros poder ver qué sucede, qué está pasando y cómo tratar, si damos un abordaje quirúrgico, si damos un abordaje farmacológico. Ya, acá podemos ver la vista subsifoide, entonces aquí podemos ver el área hepatodiafrágmica, ¿ya? Entonces esta es de un perro sano donde se observa el hígado, aquí podemos ver el hígado, la vesícula biliar, aquí también se ve la vesícula biliar, esto es de un corte longitudinal y el diafragma en corte caudal, entonces aquí podemos ver todo lo que estamos diciendo, aquí está el diafragma. Posteriormente, acá en esta imagen podemos ver también la área hepatodiafragmática de un perro sano. Está a mayor profundidad, donde se observa el corazón y la zona distal del diafragma. Entonces aquí podemos ver el corazón. Ya aquí está el corazón ecogénico debido a la sangre. Aquí tenemos el diafragma. Ya aquí tenemos el diafragma. Acá tenemos el hígado, ¿sí? Y posteriormente tenemos la vesícula biliar, ¿ya?
Entonces, así. Ya acá posteriormente en esta imagen tenemos también una ecografía hepatodiafragmática de un gato con linfoma. Entonces, este linfoma es multicéntrico y tiene presencia de líquido libre anecoico. Aquí podemos ver ya. Aquí está el linfoma con presencia del líquido libre anecoico. Entonces está entre el diafragma y el hígado. Aquí está el diafragma, acá está el hígado y también está entre el espacio pleural y tenemos aquí el espacio pleural, el que está marcado con asterisco es el espacio pleural. Otra vez vamos, entonces aquí es el líquido libre que está, pasando dentro de la parte anatómica, el hígado y el diafragma. Acá podemos ver ya el estómago y todo. Entonces, también tenemos la vista del flanco izquierdo, donde se puede ver acá en esta imagen a la derecha, que es una imagen ecográfica del área esplenorrenal de un perro sano en la que se observa el vaso. Aquí tenemos el vaso, ya, y el riñón izquierdo, que podemos ver acá. Y esto está hecho en cortes longitudinales, tanto craneales como caudales, para tener este tipo de imagen. Entonces, como aquí podemos ver el vaso, que está al lado del riñón izquierdo, sin ninguna novedad, con una ecotextura homogénea. Ahora, esto no quiere decir que esté todo bien, ¿ya? Ya les voy a indicar también, a veces existe ecografía donde que el riñón izquierdo, el vaso está así como aquí, sin ninguna novedad, todo homogéneo, pero cuando hacen una extracción con punción ecoguiada y hacen histología, ven que ya tiene algún tumor maligno que ya había hecho metástasis, entonces eso también hay que tener mucho en cuenta. Aquí tenemos una imagen ecográfica del área esplenorrenal de un perro con hemoabdomen, en la que se observa líquido libre anecoico. Ya aquí podemos ver el líquido libre anecoico en las flechas, entonces sin eco. Ya ahora también alrededor del vaso, aquí tenemos el vaso, ya, y la grasa peritoneal ligeramente hiperecogénica. Entonces, aquí podemos ver también en los asteriscos donde nos proporcionan una textura hiperecogénica y acá vemos sangre en el abdomen que rodean al vaso, por ejemplo, en parte craneal, parte caudal. Aquí tenemos el diafragma, ¿ya? También tenemos la vista caudal y aquí es la área citocólica de un perro sano en la que se observa la vejiga. Aquí podemos ver la vejiga, todo líquido va a estar anecoico, entonces vemos por dentro la orina y tenemos a nivel ventral el colon, ¿ya? Entonces aquí cuando existe una ruptura de vejiga, nosotros podemos ver que las partes que la conforman, su anatomía, están ya deformes, no tienen su propia contextura. Por ejemplo, aquí tenemos una vejiga ya de donde que el perro ya hizo la micción y está como un globo desinflado. Esto por lo general está lleno cuando existe bastante líquido de orina. Ya, posteriormente tenemos una imagen ecográfica del área cistocólica que podemos ver también, y esta es de un perro con hemoabdomen en la que se observa la presencia de líquido libre anecoico, entonces cranealmente
a la vejiga. Entonces aquí podemos ver la vejiga, aquí podemos ver la pared de la vejiga, y aquí podemos ver el líquido libre anecogénico o anecoico. ¿Ya? Aquí este corte también se lo hizo a nivel craneal caudal para poder nosotros recopilar todas estas imágenes. También tenemos la vista del flanco derecho. Entonces, esta es la área hepatorrenal. Aquí podemos ver algunos parámetros que conciernen al hígado y al riñón derecho. Entonces, esta es una imagen tomada de un perro sano en la que se observa acá podemos ver el hígado, en la parte del hígado, y acá podemos ver el riñón derecho, ¿ya? Y el estómago, acá arriba el diafragma, etcétera. Entonces, todo esto debemos de tener mucho en cuenta y basarnos. Acá también tenemos las asas de intestino delgado de un perro con hemoabdomen durante la realización de la vista hepatorrenal, en la que se observa la presencia de moderada cantidad de líquido libre anecoico, como podemos ver acá, ¿ya? Esta presencia de líquido, y entre las mismas se puede también ver una corrugación, y aquí vemos una corrugación de la asa del intestino delgado. Esto puede darse debido a una perforación, debido a cualquier tipo de problema en el intestino, ¿ya? Aquí también tenemos la técnica de abdominocentesis, y esta técnica de abdominocentesis es muy realizada, pero potencializa su eficiencia cuando la hacen de la ayuda de la ecografía, debido a que la ecografía guía muchos procesos precutáneos como métodos seguros y efectivos también de realizar. En el caso de pacientes con presencia de líquido libre en el abdomen, es muy idóneo usar la técnica de eco guiada para nosotros realizar un buen abordaje. Ahora, ¿cómo podemos hacer la abdominocentesis? Podemos usar agujas hipodérmicas de calibre 20 a 22 y una jeringa de 3 a 5 ml. Y también se debe localizar con el ecógrafo la zona donde está el líquido libre y asegurar la vía de entrada para que sea más segura, para así nosotros no punzar órganos de suma importancia o vasos sanguíneos vitales. Entonces, podemos usar también el ecógrafo Doppler Color para así nosotros guiarnos y ver en qué parte anatómica podemos hacer. Una vez que ya tenemos todo esto ya identificado con el ecógrafo, se limpia la zona con alcohol y también se posiciona la sonda ecográfica. Puede ser una sonda microconvexa para que nos ayude en este aspecto. Y luego de eso, ya cuando tenemos todo el plano de la ecografía, podemos usar, coger la aguja, como les dije, ya sea de calibre 20 o 22, y posicionar en un ángulo de 45 grados, introducirla no más de 1 centímetro a 0,5, y, y eso, y se visualiza en la pantalla, y en la pantalla vamos a tener esta imagen donde estamos tomando una muestra donde se aparece el trayecto de la inserción de la aguja en las flechas, ¿sí ven? El trayecto de la inserción de la aguja y el extremo de la misma que está en el círculo. Entonces ustedes hacen la absorción y pueden llevar al análisis de laboratorio para hacer cultivos, para ver qué tipo de bacterias están involucradas en este proceso y de peritonitis. Y entonces ya, ahora, ¿cómo se puede evaluar el volumen de la vejiga en pacientes críticos? Ustedes saben muy bien, queridos colegas, que el output de orina puede dar información importante en los animales hospitalizados para ejecutar ya sea un protocolo de fluidoterapia o un aporte que nos puede brindar sobre la novedad de la función renal.
Entonces, para esto debemos de tener dos puntos muy específicos para saber cómo. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen longitudinal de la vejiga, la distancia entre los calipers marcados con 1, estos que están de aquí para acá, estas cruces de aquí para acá, estas van a medir la longitud de la vejiga. Ya la vejiga es toda esta parte anatómica anecoica, sin eco. Ya, mientras que, que los marcados con 2, que son estos y estos, nos van a mostrar la altura de la misma. Entonces nosotros con esto vamos a poder ver si es que el tamaño de la anatomía de la vejiga es normal o existe alguna perforación que pueden hacer cuando hacen OVHs. Existen también efectos secundarios de esas cirugías, donde cuando al hacer la ovariohisterectomía en hembras, tanto caninas como felinas, se puede llegar a perforar la vejiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Es reconstruir su capa íntegra para así no tener ningún problema. Acá también posteriormente vemos una imagen transversal de la vejiga. La distancia entre ambos calipers miden el ancho de la vejiga. Como ya les había dicho, esto nos va a medir el ancho y también nos va a medir el largo. Ahora también acá tenemos un lipoma. Entonces aquí en este linfoma podemos ver una masa en abdomen lateral, laterocaudal, bien formada, con poca vascularización, sin órgano dependencia en una perra con sobrepeso. Entonces aquí podemos ver este tipo de masa en el abdomen que puede ser catalogada como un lipoma, ¿ya? Entonces, eso también se puede ver en ecografía. Acá también, por ejemplo, podemos ver líquido libre en abdomen que puede llegar a tener una peritonitis. Acá vemos el diafragma. Aquí vemos el líquido libre en el abdomen alrededor de los intestinos, del intestino delgado, ¿ya? Entonces se hace abdominocentesis para ver qué tipo de problema está, o si para drenar también algunos profesionales lo hacen, lo drenan, ¿ya? Y le aplican tratamientos sistémicos o también hay quirúrgicos. Si en casos extremos de peritonitis hacen cirugía y si no la tienen la bolsa de Bogotá, que es la que, la que mantiene bien permeable, por así decirlo, a los órganos internos. Cuando existe una peritonitis severa, lo que hacen es no suturar la incisión hecha en el abdomen para posteriormente, días después, hacer limpiezas medicadas, donde que la bolsa de Bogotá es muy importante, pero si ustedes no tienen esa bolsa de Bogotá y se les presenta esta cirugía, ustedes lo que pueden hacer es cortar la funda de lactato de Ringer o cloruro de sodio, cortan esa funda y la pueden usar como bolsa de Bogotá. Ahora acá también tenemos una hernia umbilical, donde el contenido graso, sin implicación de órganos, aquí podemos ver el anillo herniario, que está ecogénico, y aquí ya podemos ver la hernia ya más significativa que está ya invadiendo al diafragma. Luego posteriormente de eso puede ir ocupando más espacio, invadir la cavidad torácica, luego atrofiar pulmones, incluso afectar a la circulación cardiorrespiratoria. Acá también tenemos una hernia inguinal y esta es con salida de contenido graso. Aquí tenemos la pared muscular, como pueden ver. Aquí tenemos el anillo herniario y aquí tenemos la hernia inguinal como tal. Ahora también tenemos alteraciones subcutáneas, como vemos aquí, nódulos
hipoecoico, levemente heterogéneo y bien definido. Entonces aquí podemos ver o detectar que estamos hablando de un mastocitoma y aquí está, miren, tiene de una contextura hipoecoica y no es parte de la anatomía convencional. Ahora también se debe de hacer un posicionamiento del transductor para explorar el riñón derecho. Los riñones se estudian en los planos sagitales y transversales en estas posiciones. Entonces aquí podemos ver también, no muy bien, pero podemos ver el mesenterio, podemos ver partes intestinales y también el riñón, acá arriba el diafragma, el vaso, ¿ya? Y aquí también vemos el colon descendente, podemos ver aquí el colon descendente. Acá también vemos el plano sagital a través del abdomen craneal izquierdo, muestra el colon transverso en sección y también observamos el vaso y el riñón izquierdo. Aquí podemos ver el riñón izquierdo, aquí podemos ver el colon, el vaso y más acá arriba posteriormente el diafragma. Posteriormente acá van a estar otras partes anatómicas como más acá abajo va a estar la vejiga, la próstata si es que son machos, y en hembras el aparato reproductor femenino. Ahora también podemos ver aquí imágenes ecográficas sagitales de la vejiga, de la orina, de urinaria canina. Entonces aquí vemos la vejiga moderadamente distendida con orina y es de presencia anecoica. Acá, por ejemplo, vemos una zona media de la vejiga, entonces podemos ver solo una parte de la vejiga, entonces no es tan recomendable esta imagen para poder ver como esta que ya tenemos toda la parte. En cambio aquí en esta tenemos una imagen de alta resolución de la vejiga caudal, entonces aquí podemos ver una de alta resolución y en cambio acá una imagen de mal ajuste en la vejiga que no nos va a proporcionar ni nos va a dar ninguna información. Ahora también existe la evaluación ultrasonográfica de la próstata en un perro castrado de 10 años. Entonces aquí podemos ver una imagen sagital de la próstata. Aquí en las flechas, esta es la próstata y se aprecia el trígono y la uretra. Aquí está la uretra, el trígono, ¿ya? Y también acá en esta imagen podemos ver una imagen transversal de la próstata que también está con las flechas. Ya aquí podemos ver también el colon adyacente al mismo y es una estructura curvilínea hiperecoica con una fuerte y clara sombra acústica. Aquí podemos ver la próstata al momento de la inspección ecográfica. También la evaluación ultrasonográfica del útero, los ovarios en una perra de 11 meses de edad en anestro. Vemos en la imagen de acá arriba una imagen sagital del cuerpo del útero sin ninguna novedad, ya no tiene ningún problema, ninguna alteración. También podemos ver la vejiga urinaria y posteriormente los ovarios de la perra. Ahora, también acá en esta imagen podemos ver un corte transversal ecográfico del cuerpo del útero y el cuerpo es aplanado y mide alrededor de 1,65 centímetros. Entonces, aquí se puede ver cuando existen estructuras homogéneas, estructuras anatómicas sin ninguna alteración, se puede ver fácil se puede ver, pero ya cuando existen algunas alteraciones ya les voy a indicar cómo se ve. Ahora, también aquí tenemos una imagen sagital del ovario derecho que medía 1,77 de largo por 0,71 centímetros de ancho. Y podemos ver aquí el ovario derecho, todo lo que es la parte
anecoica. Acá podemos ver una imagen transversal del ovario derecho, asimismo, y este medía 1.09 de diámetro. Y aquí podemos ver que junto o al ladito está el intestino delgado. Ahora, también existen imágenes transversales de abdomen caudal que se muestran los grandes vasos abdominales. Por ejemplo, aquí tenemos la vena cava caudal, que es esta, ya, y la aorta, que aparece en sección transversal. Entonces aquí tenemos la vena cava caudal y la aorta. Ahora también podemos ver que la vejiga de la orina es usada como una ventana acústica. Caudalmente podemos ver la vejiga, ya. Entonces también existen algunos vasos que se han bifurcado. Y posteriormente en el otro plano ecográfico, aquí podemos ver la aorta, también las arterias ilíacas, ya, que están aquí, y la vejiga urinaria. Igualmente aquí estaba la vejiga urinaria, la aorta, la vena cava caudal, entonces sin novedad, ya. Ahora aquí tenemos una cantidad pequeña de líquido libre abdominal casi anecoico. Está presente entre la parte cráneo-dorsal de la vejiga, de la orina, como podemos ver. Entonces, acá podemos ver el intestino delgado y hay que notar la apariencia normal de una delgada pared de la vejiga. Ya, entonces aquí podemos ver. Ya, aquí en cambio tenemos un edema de la pared de la vesícula biliar. Ya esta es el edema en la pared donde que existen engrosamientos de la pared. Entonces, aquí se ha hecho algunos tipos de abordajes y la ecografía siempre es la que nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí podemos ver un edema en la pared de la vesícula biliar donde que ustedes notan el ensanchamiento de esta pared. Entonces, eso tenemos que tener mucho en cuenta también. Acá también tenemos un fluido abdominal moderado en una perra. Es un fluido anecoico que se encuentra rodeado en el colon descendente. Entonces aquí vemos el colon descendente y aquí tenemos el fluido abdominal que está rodeado al colon. Entonces también el colon se encuentra dilatado, visto en sección transversal esta imagen para mejor resolución. Entonces rodeando al colon se aprecia el mesenterio, ¿ya? Y dicho todo esto, se puede ver que este paciente presentaba diarrea, el fluido era transudado modificado y aquí podemos ver que existen puntilleo hipoecoico con ecogenicidad. Entonces aquí podemos ver incluso hasta sedimentado y todo. Entonces eso tenemos que realizar y ver el problema de las diarreas. Ahora existen problemas que pueden ir desde tumores, desde problemas estructurales hasta parasitarios. Ya aquí también tenemos el líquido abdominal abundante en un perro. Este líquido es ecogénico, secundario a una hemorragia que rodea el vaso. Ya, y aquí tenemos el vaso. Aquí tenemos el riñón izquierdo, el diafragma. Y entonces aquí tenemos el líquido abdominal abundante. Ya, y aquí también tenemos una linfadenopatía
destacada, los linfonodos tienen una forma irregular y una textura heterogénea de parénquima, como podemos ver. Aquí podemos ver una textura heterogénea del parénquima y no es normal, no están con redes esto debido a que hay, a que hay mucha, mucha ¿cómo sería? Cuando existe muchas redes, ya, entonces aquí también podemos ver un nódulo linfático aumentado caracterizado por una lesión focal con apariencia de ojo de buey, que también es muy notable. Ya, dicho todo esto, vamos también a ver trombosis aórtico sólido abdominal, donde podemos ver el bloqueo total o parcial de la aórtica. Aquí, por ejemplo, está la vena aórtica y podemos ver una trombosis. Ya, esta también puede afectar a la vena cava, que posteriormente está aquí. Aquí podemos ver un trombo en la vena cava caudal. Aquí está, miren, el trombo, entonces bloqueando la vena, ¿sí? Aquí está clarito. Entonces eso tenemos que tener también en cuenta. Ahora vamos a ver también lo que sería la parte del estudio anatómico en el gato. Y como ya les había dicho, se divide en lo mismo, y podemos ver que desde la parte craneal hasta la caudal, podemos ver que se divide en hipocondrio derecho, en región cifoidea, en hipocondrio izquierdo, también en flanco derecho, en región umbilical, también en el flanco izquierdo. Acá podemos también ver la región inguinal derecha, también la región púbica y la región inguinal izquierda, donde que vamos a tratar de valorar el diafragma, el vaso, el estómago, riñón izquierdo, riñón derecho y, y todo lo que sería intestino, yeyuno, colon descendente, colon ascendente, ovarios, próstata. Ya, aquí sí vamos a tener mucho en cuenta en el intestino delgado de un gato. Siempre lo que se debe de tener en cuenta es una adecuada estratificación, o sea, debe de estar las estructuras íntegras donde que se debe de ser, como debe de ser. Entonces podemos ver aquí una estratificación del estómago de un gato normal, donde consta con mucosa, podemos ver la submucosa, también podemos ver la capa muscular y la serosa. Siempre va a ir la luz hiperecoica y la capa hipoecoica. Entonces acá no sucede lo mismo cuando vemos un gato con linfoma. Entonces la capa muscular se encuentra demasiado engrosada, si bien es cierto, miren, a comparación de aquí que la capa muscular es demasiado pequeña en la estratificación normal de la anatomía intestinal del intestino delgado del gato. Acá podemos ver que cuando ya tiene un linfoma, ya está incluso el doble, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver que existe ya una capa muscular engrosada y podemos poder dar un pronóstico de linfoma. Ahora, las neoplasias intestinales en perros y gatos. El linfoma se lleva el galardón debido a que puede darse en un 44% o en un 63% de la población. En cambio, también tenemos los
carcinomas que pueden darse en un porcentaje del 20 al 61%. También tenemos los mastocitomas que pueden darse en menos frecuencia, ya en un 4%. También tenemos el GIST, que es el gastrointestinal stromal tumor, que también es poco frecuente, pero sí se da. Y también tenemos el liomiosarcoma, el liomioma, que a pesar de que son, a pesar de que tienen casi el mismo nombre, son totalmente diferentes. Ya les voy a paso a paso a indicarles estas patologías que son muy interesantes. Y también tenemos hemangiosarcomas y pólipos benignos que pueden ser también partes anatómicas anormales de las partes intestinales de estas especies. Dicho todo esto, aquí tenemos la ecografía de un linfoma intestinal. Y entonces aquí se puede presentar de forma focal o multifocal y se ve de una masa hipoecoica. Aquí podemos ver una masa hipoecoica que está en la parte intestinal. Entonces, a veces también se presenta de forma difusa y nos puede dar un engrosamiento de la capa muscular, pérdida de la estratificación, pérdida de la anatomía normal del intestino, y se observa linfonodos regionales aumentados de tamaño y pueden ser hiperecoicos y redondos. Aquí podemos ver también cómo están. Ya, ahora aquí tenemos también otros tipos de linfadenopatía en felinos, donde podemos ver que los linfomas pueden ir desde redondos en un tamaño moderado, que está encima entre el vaso y el diafragma, a uno ovalado y más grande. Si ven ya la dimensión de esta linfadenopatía más avanzada, donde que ya empieza a reprimir el funcionamiento del vaso, de todos los órganos adyacentes al mismo. Acá también tenemos lo que sería el adenocarcinoma, y el adenocarcinoma también aparece de forma focal y nos da un engrosamiento en la circunferencia de la pared, es decir, una obstrucción mecánica, porque va a reducir la luz intestinal. Entonces aquí puede haber una obstrucción mecánica debido a la reducción de la luz intestinal, y entonces también existe una pérdida de la estratificación, como anteriormente ya les expliqué, y una linfodenopatía regional tiene menor longitud que el linfoma, ¿ya? Entonces aquí se debe de tener en cuenta que el adenosarcoma va a tener menor longitud que el linfoma, y así ustedes van a tener en cuenta. Aquí podemos ver ya una obstrucción debido a que interviene o invade el espacio intraluminal. Acá también podemos ver lo mismo. Ya también tenemos el mastocitoma. El mastocitoma puede dar a gatos de 13 años de edad y puede ser de origen muscular o submucoso. También puede tener una forma circunferencial y puede darse como un engrosamiento de la capa muscular. Aquí estos mastocitomas pueden originar metástasis de linfonodos a hígado, vaso, y también existe otra patología con la que se puede confundir, que es el mastocitoma esclerosante intestinal felino. Entonces, ¿cómo yo saber o diferenciar el mastocitoma común con el mastocitoma esclerosante intestinal felino? Es mediante solo sí usan histopatología. Ahora, como ya les había dicho,
aquí en la ecografía se puede ver a la altura de la unión ilion-cecal con engrosamiento difuso. Aquí se ve ya un engrosamiento difuso. Y también existe el 70% de que esta patología pueda originar metástasis a órganos diferentes. También se dice que el 29% de los gatos con este tipo de mastocitoma puede también tener una neoplasia de linfoma. Entonces no quiere decir que porque si ya tiene un tipo de tumor, ya no puede tener otro, no pueden tener algunos, ¿ya? Pueden tener algunos. Aquí vamos a ver también el GIST, que es conocido como el gastrointestinal stromal tumor, que es poco descrito en gatos. En gatos se han descrito como unos 2 casos, estos que se han dado en estómago y ayuno, y es más común en perros, ¿ya? Entonces aquí se da una masa focal hipoecoica de forma generalizada con contextura hipoecoica mismo e hiperecoica con lesión en el hígado y riñones que pueden también después causar una metástasis severa que puede afectar también al estómago, intestino delgado, colon y aunque los casos más denotados y más descritos dan que afecta a la región iliocecal. Entonces, eso, aquí se puede ver claramente el pronóstico del tumor. Entonces, el tumor casi va a, a ocupar el estómago y lo que va a dar una sensación de llenado, va a perder el apetito, va a empezar a perder condición corporal. Entonces, es necesario evaluar también estos problemas. Ahora, acá también tenemos los pólipos adenomatoso píloro duodenal. Entonces, aquí los pólipos son caracterizados por ser de pequeño tamaño, pueden llegar a medir 1.5 centímetros, pueden crecer a nivel luminal y entonces esta masa va a ser una masa de nódulo ecogénico, ¿ya? Y es fácil de confundirse con ingesta, es decir, fácil pueden decir ustedes, no, el gato ha comido y es eso, pero no, entonces hay que tener mucho en cuenta este tipo de abordaje. Aquí podemos ver el pólipo, tiene una forma ovalada, ¿ya? Acá tenemos también una complicación duodenal quística. Entonces, antes de pasar de estos tumores, también les iba a hablar del, del leiomiosarcoma, que este tiene mayor extensión, puede llegar a medir más de 3 centímetros, es de crecimiento excéntrico y está en la parte extraluminal desde la capa serosa. En cambio, el leiomioma es de tamaño pequeño, tiene un engrosamiento intestinal y también tiene una pérdida de la estratificación. Y es por eso que deben de tener también mucho en cuenta todo. Ahora vamos a ver ya lo que sería esto de las complicaciones duodenales quísticas, y aquí podemos ver el duodeno y aquí podemos ver un quiste ecogénico donde que se puede ver en su parte lateral y aquí se ve el quiste, ¿ya? Esto se lo examina minuciosamente para ver cómo está suscitándose todo y entonces aquí podemos observar el duodeno y paralelo a este vemos una estructura de apariencia anecoica y esta es el quistis. Esta va a ser el quistis
Y aquí este quistis puede ocasionarnos algunos problemas ya. Entre uno de ellos puede ser la obstrucción biliar o, o pancreatitis también. Y aunque a veces estos quistis pueden ser localizados en ilión, colon y recto, estos no pueden a veces, aquí en estas partes anatómicas no dan mucha problemática como si estuvieran en la parte duodenal, porque pueden, como ya les había comentado, obstruir el canal biliar o dar una pancreatitis en sí. Ahora también tenemos enfermedades inflamatorias. Y aquí entre las enfermedades inflamatorias, las características de estas patologías a nivel de interpretación ecográfica aumentan la ecogenicidad o punteado ecogénico de la mucosa y también existe un engrosamiento de la capa muscular. Por ejemplo, en la patología de IBD, que es la enfermedad crónica de intestino delgado, es casi un caso similar al linfoma, pero acá hay un engrosamiento de la capa muscular. Entonces aquí podemos ver un engrosamiento de la capa muscular donde que no es normal y ya empieza a invadir las otras capas de la estratificación intestinal normal. Ahora, acá en cambio, en la enteritis eosinofílica, vemos un engrosamiento de la capa muscular, pero no pierde la estratificación, ¿ven? Aquí ya ha perdido la estratificación, no está en forma ni nada, pero acá hay un engrosamiento del mismo, pero la estratificación está íntegra, ¿ya? Esta es la diferencia entre enteritis eosinofílica y la enfermedad crónica de intestino delgado. Ahora también tenemos la hipertrofia de la capa muscular. Entonces, esta puede ser de origen secundario a estenosis distal, a enteritis crónica o idiopática, y entonces aquí se presenta una perfecta estratificación y no hay ningún problema de las partes anatómicas ni nada, pero sin embargo aquí hay una leve, como ahí mismo le dice, hipertrofia de la capa muscular que se ve acá, ¿ya? Dicho todo esto, también tenemos fibrosis de la mucosa intestinal. Entonces, en la fibrosis de la mucosa intestinal vemos una banda hiperecoica paralela a la submucosa. También existe un engrosamiento de la pared, un engrosamiento también de la submucosa o la parte muscular y podemos ver aquí. Entonces aquí vemos una fibrosis también. Si ven, aquí está la pared muscular, pero en donde está la línea vemos la fibrosis de la mucosa intestinal, donde que aparte o anexa a la línea normal hay una fibrosis. Entonces esta se ve de una forma hipoecoica. ¿Sí ven? Esta lineecita, ¿ya? Ahora, acá también tenemos lo que es esta es una enfermedad que tal vez para ustedes puede parecer nueva y a veces es poco hablada. Estamos hablando de la fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal felina, que esta patología puede afectar a felinos de 5 a 9 años de edad, entonces puede darse por eosinofilia periférica. También en el 50% de los casos se ve que existe contaminación bacteriana, no es que por lo que hemos hecho una punción ecoguiada hemos llevado ahí las bacterias, no sé, ni tampoco existen investigaciones exactas donde que digan el rol de esas bacterias que existen ahí, pero lo que existen. Entonces podemos diagnosticar a veces como neoplasia cuando es una fibroplasia. Aquí hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora en la ecografía vamos a ver una masa de gran tamaño con ecogenicidad mixta, con área hiperecoicas
y también la pérdida de la estratificación y está ubicada en el píloro y puede haber mucha, esta forma hiperecoica es porque existe mucha fibrosis, esa es la palabra que de rato se me fue. Cuando existe mucha fibrosis es o existen áreas hiperecoicas, ¿ya? Entonces, eso se puede dar, y como ya les había dicho, en el píloro o en la unión iliocecal también puede ser. Se puede dar. Ahora, acá tenemos parásitos intestinales. Existen diferentes parásitos intestinales y también su elección con las partes anatómicas, ¿ya? Aquí tenemos un parásito intestinal que está en la luz intestinal y podemos ver clarito cómo está aquí, miren, todito esto, lo que está ya hiperecoico, se puede ver una, un parásito ya. Entonces aquí tranquilamente nosotros podemos confundirnos con hierbitas. Dicen, no, lo dicen algunos doctores, son solo hierbitas, no más que el gato ha comido, no, no. Entonces ustedes cuando activan el video empiezan a ver que hay movimientos y todo, entonces son parásitos intestinales. Ya de acuerdo a eso pueden darles el desparasitante. Puede ser cualquier tipo de desparasitante de su preferencia, de acuerdo al hallazgo. Ahora, también existen parásitos intestinales que se adhieren a la pared intestinal. Y aquí tenemos, esta era de un gato, ecografía intestinal de un parásito de un gato. Y acá tenemos una ecografía intestinal de un parásito en la pared intestinal. Entonces, entonces aquí vemos que esta bacteria, la más común, es la Heterobilharcia americana y se aloja en la pared del intestino y pueden ver, miren la pared del intestino tan engrosada, la pared del intestino debido a que en esta parte anatómica está este tipo de parásitos. Ahora también aquí tenemos una imagen ecosagital del hígado en un gato normal, el conducto biliar que está por acá, este es el conducto biliar, también acá tenemos la vena porta, también en la parte ventral tenemos la vena cava caudal que está por acá, entonces eso. Ya aquí con Doppler Color, ustedes lo encienden y todas las partes de estas empiezan a tornarse de rojo y azul de acuerdo a los pulsos de irrigación sanguínea. Incluso los vasos con menos irrigación pueden ser detectados con este tipo de ecógrafos. Acá también tenemos una imagen ecográfica de un vaso de un felino normal con un transductor lineal de 13 MHz. Entonces aquí podemos ver el vaso normal de un felino, que arriba está el diafragma. Y aquí también tenemos otro tipo de ecografías. Aquí tenemos en la parte de acá, tenemos una ecografía de un gato de 1 año de edad con distinción abdominal lateral, anorexia y pérdida de peso. En la ecografía abdominal se observa efusión peritoneal abundante, así como engrosamiento y aumento de la ecogenicidad difusa del peritoneo. Entonces, la imagen es compatible con peritonitis infecciosa felina. El diagnóstico se confirmó con el análisis de líquido peritoneal y las pruebas complementarias. Entonces, aquí podemos ver los intestinos, los órganos y podemos ver las partes con líquido peritoneal donde que al momento de hacer la abdominocentesis, ustedes ya pueden ver el problema. Acá en cambio tenemos una neumoperitoneo. Entonces aquí hay una presencia de gas libre en el abdomen, la evidencia de un artefacto de reversión situado entre la cara parietal del vaso y el peritoneo. Entonces,
Aquí también en el peritoneo parietal se hay una evidencia y la existencia de gas en un paciente con presencia de perforación digestiva. Entonces aquí, por ejemplo, vemos presencia de gas libre en el abdomen y esto se puede dar por la perforación digestiva. ¿Cómo se puede dar una perforación digestiva en perros y en gatos? ¿Y cómo se puede dar una perforación digestiva en animales mayores? En animales mayores pueden darse por esfuerzos, por algún tipo de problemas a nivel intestinal. En cambio, en especies menores, una perforación de estómago puede darse por los huesos que uno proporciona a nuestro canino o a nuestro felino. Le cogen, le dan huesos de pescado, le cogen, le dan huesos de gallina. Y ellos al comer existen huesos que están siendo de forma cortopunzantes enviados al interior. Entonces puede haber desde obstrucción intestinal hasta perforación intestinal misma que va a causar eh, liberación de líquido, liberación de gas y de acuerdo a eso va el problema también, el problema del abordaje. Ahora existe también evidencia de pequeñas colecciones de líquidos abdominales en la ventana de la vejiga y el colon. Y aquí podemos ver la vejiga, el colon. Esta es la vejiga, acá podemos ver una parte del colon. Ya entonces aquí se observa entre estas dos estructuras la presencia de una escasa cantidad de fluido del patrón anecogénico. Y aquí podemos ver, miren, aquí está el colon, como ya les había dicho, aquí está la vejiga, ya, y aquí está la cantidad de fluido con patrón anecogénico que está en la parte abdominal. Ahí no debería de estar. Entonces, ¿qué podría ser? Tal vez hay una perforación en la vejiga, ¿ya? Acá, en cambio, tenemos una hernia diafragmática. Entonces, aquí vemos la ventana torácica derecha con visualización de los lóbulos hepáticos derechos y la vesícula biliar que desplaza la silueta cardíaca hacia el hemitórax izquierdo. Entonces, aquí podemos ver tranquilitos el proceso el proceso de la hernia diafragmática, ¿ven? Aquí está clarita la hernia diafragmática. Entonces, esta hernia puede ser también perjudicial en gran plano, ¿ya? Es ecogénica. Acá también tenemos un derrame pericárdico y efecto de taponamiento cardíaco y lapso de las cavidades derechas. Entonces, aquí podemos ver un colapso ya de las cavidades derechas y podemos ver un taponamiento cardíaco. ¿Ven? Ya estamos hablando ya de la parte torácica. Ya les voy a indicar también los métodos de imagen, de diagnóstico por imagen, cuáles existen, cómo son y a qué están ligados. En cambio, acá podemos ver un estómago dilatado con líquido y burbujas de gas. Aquí podemos ver las burbujas de gas. Si ven estos puntilleos blanquecinos, valga la redundancia, son las burbujas de gas. Acá podemos ver sedimentados y el líquido es la parte anecoica, la parte negra siempre va a ser líquidos. Ahora también aquí podemos ver que el efecto del Doppler color. Entonces aquí tenemos la representación de la relación existente entre un linfonódulo abdominal y órganos abdominales y estructuras vasculares también. Entonces aquí podemos ver un linfonódulo yeyunal, también podemos ver en el linfonódulo que aparece casi anecoico y los análisis con Doppler color se utiliza para definir mayor las estructuras adyacentes como vasos sanguíneos, y cosas por el estilo para no tener ningún problema. Entonces aquí podemos ver el Y1 y
los vasos sanguíneos adyacentes a sus cavidades. Acá, por ejemplo, tenemos el mesenterio. Ya, acá también tenemos el plano del examen sagital correspondiente a una posición y creando una imagen transversal del fundus del estómago. Aquí podemos ver el fundus del estómago normal. También tenemos las capas de la pared del estómago que son fácilmente de identificar en el campo cercano. Los pliegues gástricos son vistos como invaginaciones de tejido hipoecoico hacia el lumen del estómago, como aquí podemos ver, ¿ya? Acá igual. Entonces, en la interfase de la mucosa gástrica se observa aire, lo cual crea sombras acústicas y artefactos de reverberación. Entonces, esto hace de oscurecer el contenido y la pared lateral y dorsal del estómago. Aquí podemos ver el hígado, el píloro, y acá podemos ver las partes del estómago que se van oscureciendo de acuerdo al aire y de acuerdo a su composición en el estómago. Acá, por ejemplo, podemos ver el colon transverso. Aquí podemos ver todo el colon transverso. Aquí podemos ver el riñón izquierdo. Acá arriba podemos ver el vaso. Acá arriba el diafragma. Y acá el estómago. Ahora, ¿qué pasa cuando el estómago, cuando ustedes le ponen opioides, le ponen silacina, el estómago, frum, viene hasta acá? Entonces tapa. ¿Qué nomás nos tapa? Nos tapa el colon transverso, también nos puede tapar el vaso, nos puede tapar también el riñón izquierdo. Entonces es por eso que se debe de hacer también en ayunas toda la exploración abdominal. Ahora acá podemos también aplicar ultrasonografía abdominal en felinos menores sudamericanos en cautiverio. Entonces los zoológicos también hacen este tipo de análisis, este tipo de estudios para tratar de corroborar o dar un control auténtico a estos animales en cautiverio. Aquí podemos ver unas imágenes ecográficas de vejiga y riñón. Aquí en la primera tenemos una imagen de vejiga urinaria de una gata hembra que tiene 0.2 centímetros de espesor. Aquí está la vejiga urinaria, clarita. Acá, en cambio, tenemos un riñón derecho que mide de 3.68 centímetros de largo por 2.20 centímetros de ancho. Tiene una ecogenicidad homogénea y muy buena, entonces no hay ninguna novedad. Acá también tenemos unas ecografías de vaso, hígado y vesícula biliar. Por ejemplo, acá tenemos el vaso de una oncilla de leopardo tigre macho que tiene 0.51 centímetros de espesor, ¿ven? Aquí tenemos el vaso. Ya posteriormente aquí tenemos el hígado y vesícula biliar, también de una oncilla hembra, que tiene 1.26 centímetros de longitud. Aquí podemos ver ya la vesícula biliar y el hígado. Acá tenemos el estómago y asas intestinales, como por ejemplo en esta imagen primera que podrás observar en la derecha. Tenemos el estómago con escaso contenido. Aquí está todo el estómago, está con escaso contenido. Ya esto se hizo en un gato de pajonal de género hembra y tenía 0.24 centímetros de espesor, este estómago. Y ahora también acá tenemos una asa intestinal recopilada de una margay o leopardo waddy, de que están aquí, ya, que son animalitos de cautiverio. Entonces aquí podemos ver que tiene 0.64 centímetros de diámetro y es todo esto, ¿ya? Todo esto es una asa intestinal, ¿ven? ¿Ya? Ahora también tenemos acá un cuerpo del útero y ovario.
Acá podemos ver en esta imagen primera de la izquierda el cuerpo del útero de una gata. Y acá también, aquí podemos ver todo ya, todo el cuerpo del útero. Y acá podemos ver el ovario izquierdo con folículo ovárico. Entonces, esto se lo hizo a un acelote hembra y tenía 1,88 por 33 centímetros y con un folículo de 0,61 centímetros. Entonces aquí podemos ver que están totalmente normal, tienen una ecogenicidad idónea y práctica. Y también tenemos los testículos o corte longitudinal de testículo derecho, ha hecho a un macho, margay o leopardo wading, con discreta línea hiperecogénica y también compatible con mediastinum testis, perdón. Aquí tenemos el corte longitudinal del testículo derecho, ¿ya? Y acá también tenemos el corte transversal de un testículo derecho también, de un gato de pajonal o leopardo colo-colo, que tiene 1,21 centímetros. Ahora, entonces, todo esto sería lo que correspondería a ecografía abdominal en sus principios, pero ustedes saben que el diagnóstico por imagen o por esta tecnología proporcionan información de patologías y también a nivel de fisiología para tratar trastornos específicos. Entonces, aquí en estos medios de imagen, en el mundo de la ecografía, lo que existen son dos tipos de métodos. Un tipo de método es anatómico, que refleja la estructura, y ahí están las técnicas como son las de radiografía, ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear. Entonces, estas son usadas para valoraciones regionales, como las que ahora estamos usando para hacer la evaluación del abdomen. Ya, entonces estas ayudan a localizar el problema de una forma específica. Entonces, y las técnicas también ayudan a contrarrestar los resultados, ya sea de lesiones internas o externas. Entonces, aquí podemos tener mucho, mucho, mucho que ver hay termografía también. Existe algunos tipos de protocolos de imagen, pero la ecografía es la que se utiliza mejor. Ahora, en la ecografía FAST existen dos subgrupos. La ecografía FAST es, como su nombre lo dice, fast, rápido, usada en protocolos de urgencias. Entonces, la FAST se divide en AFAST, que es el estudio anatómico, el estudio ecográfico de la parte abdominal de cualquier especie, gato, perro, vaca, caballo, de todo. Entonces, la AFAST va a hacer el diagnóstico para presenciar alteraciones, presencias de líquido a nivel del estómago. En cambio, la TFAST es la que va a darnos o proporcionarnos presencias anormales a nivel de la caja torácica. Entonces, como su nombre lo dice, AFAST, Abdominal Fast, y T-Fast, Thorax Fast. Entonces, eso es los principios básicos de la ecografía. Ustedes ya una vez que tengan estos principios básicos van a tener mucha, mucha experiencia. Acá también tenemos, por ejemplo, miren, ecografía abdominal en equinos, por ejemplo. Miren, aquí igual, del lado izquierdo se puede observar el vaso, la flexura pélvica, la curvatura dorsal del estómago. También se puede visualizar el colon dorsal. Ya, aquí podemos ver, miren, el ligamento, el ligamento del estómago, el diafragma, el vaso.
la vena porta. Entonces es así mismo, miren, aquí ya está, miren la diferencia entre un estómago vacío, que nos puede ver el diafragma, el vaso, ya, los riñones, y un estómago lleno, con cólico, que ven, ya solo la vena porta nomás se aparece, ya cerca de llegar al diafragma, toda esa parte, ya ven. Entonces aquí también podemos ver, miren, alteraciones del estómago, al igual que en las especies menores, podemos ver líquido con gas. Aquí, por ejemplo, vemos el vaso, el diafragma, aquí existe gas, acá líquido, el estómago totalmente dilatado, totalmente dilatado, y la línea que separa el líquido y el gas se llama interfaz líquido-gas. Y así podemos ver, miren, el vaso, también ecografías normales del vaso, alteraciones en el vaso, como pueden ser rupturas, linfosarcomas, mielomas, hemangiosarcomas, y eso. Entonces, como esto es otro tema, es así solo superficialmente todo que les podemos mostrar y es todo, miren. Aquí hay intusupciones que casi la mayor parte de principios fundamentales de la ecografía van y son similares. Son bien similares, solo que con diferente agrandamiento anatómico, diferente porción y eso nomás, mis queridos colegas, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, háganlo. Buen día, buenas tardes. Aló, doctor, buenas tardes, ¿me escucha?